Para todos nuestros queridos hermanos, muy bienvenidos a este programa del culto de esta noche. Agradecemos a Dios esta oportunidad de podernos presentar para poder hacer una exposición de la palabra de nuestro Dios. En el libro de Juan capítulo 4 vamos a tener nuestra reflexión en el versículo número 23. Mas viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Vamos a orar. Amado Dios que habita en los cielos, muchas gracias por la oportunidad presentada delante de su presencia. Aquí estamos reunidos en este programa con mucha gratitud por darnos esta oportunidad de podernos presentar, no como dignos, sino como pecadores. Puede perdonar nuestros pecados. Ayúdenos para presentar su palabra y que a oídos de cada uno de nosotros, la audiencia, pueda ser de mucha bendición, sobre todo en la práctica. Por favor, le pedimos todo en el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Lo pedimos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, para todos un saludo. Agradecemos a Dios esta bonita oportunidad de estar aquí reunidos. A toda la audiencia, a todos los hermanos y amigos que están viendo este programa a través de la página de la Unión Hondureña de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Agradecemos a Dios porque para nosotros es un privilegio enorme venir y escuchar las palabras que el Señor ha de hablar a nuestro corazón. Sin duda, qué bonito es escuchar cuando Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que ahí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A toda la audiencia quiero decirles que la Biblia es como una mina que sacamos y entre más sacamos encontramos más. Hay un hombre en la historia que se llama Charles Spurgeon que leyó la Biblia más de 100 veces. ¿Se imagina usted qué conocimiento más enriquecido encontró en la enseñanza de la inspiración de la palabra de Dios? Cada vez que abrimos este libro encontramos muchas cosas novedosas y se nos vuelven nuevas porque son cosas brillantes, son cosas preciosas, son joyas que están reveladas con el poder de Dios. En esta noche el tema, los verdaderos adoradores, que vamos a encontrar a través de la palabra de Dios. Esto es muy interesante. Se ha especulado mucho, se ha hecho muchas conjeturas, se ha muchas veces llevado a la mente el tema de dónde es que realmente debe de ser el lugar para adorar, para rendir nuestra devoción al Señor. En verdad, aquí hay algo muy interesante que vamos a tratar de despejar y vamos a tratar de ver en una forma muy específica qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cómo usted y yo sabemos que somos adoradores verdaderos de Dios? ¿Cómo es que usted y yo estamos seguros de lo que estamos haciendo? Esto deja un conflicto en la mente de muchas personas y creen que adorar a Dios es solamente ir allá a una iglesia, estar congregados, estar cantando, estar orando. Pero eso es mucho más allá. Eso para nosotros significa apenas un comienzo, pero que a través de la palabra de Dios podemos encontrar cómo es que un verdadero adorador demuestra su verdadero sentimiento a Dios, las costumbres y tradiciones en el mundo, esfuerzos de las personas para ir a un lugar de adoración. Hay muchos que creen que tienen que ir a Israel, allá a Jerusalén, tienen que ir al monte Sinaí para poder adorar a Dios. Y muchos creen que tienen que ir allá a un tabernáculo santo, que tienen que ir allá a un lugar donde está la tumba de Jesús. Pero ¿qué nos dice la Biblia detrás de todo esto? En realidad, lo que el Señor Jesús explicó en el libro de Juan capítulo 4, el versículo 23 que hemos leído al principio. Vamos a ver que la Biblia nos presenta una sola forma de adorar. Hay muchas maneras en el mundo.
Hay muchas formas como las personas tratan de hacerlo, pero que en realidad hay una sola manera como la Biblia nos especifica esto. Y para eso vamos a ir viendo ciertas referencias de versículos que vamos a apoyar mejor la idea y el pensamiento para darnos cuenta qué clase de adoradores somos nosotros. Cuando Jesús está hablando aquí, que viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores también el Padre busca que le adoren. Aquí encontramos la experiencia de Jesús con la mujer samaritana. Había demasiada especulación y había demasiado conflicto en cuanto al lugar de adorar. Los samaritanos y los judíos tenían sus diferentes lugares de reunión. Los judíos en Jerusalén, los samaritanos en otro lugar. Y había ¿cómo le podemos decir? Había ese conflicto de que unos decían que allá y otros decían que era el otro lugar. Pero aquí Jesús tuvo que romper la barrera de prejuicios que habían llevado a la mente a muchas personas, pensando que Jerusalén o que Jericín o allá el otro lugar era el lugar de adoración. Y Jesús habla que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús, cuando le dijo a la mujer, créeme que cuando viene la hora, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Es decir, la mujer estaba creyendo en su prejuicio que el otro lugar que no era Jerusalén era el lugar de adorar. Y esto había formado en los pensamientos de los samaritanos que el lugar de ellos era el correcto y no el de los judíos. Y los judíos pensaban que ese era el lugar de adoración, Jerusalén, y no el lugar de donde estaban los samaritanos. Pero es interesante para nosotros saber que Jesús está haciendo una especificación acá. En estos versículos que nosotros estamos leyendo, es interesante considerar dónde es el lugar donde nosotros debemos de adorar. Las religiones en el mundo presentan sus diferentes formas de adoración a Dios. Hay unos que dicen que hay que danzar, hay otros que dicen que deben de ser posesionados del Espíritu Santo, otros que deben de, si es posible, caer al suelo, otros dicen que debe de hacerse una manifestación de visiones, otros dicen que hay que hacer esto, pero ¿qué dice la Biblia detrás de todo esto? Nosotros no podemos hacer suposiciones, ni podemos hacer hipótesis de forma de adorar a Dios, sino más lo que aquí nos presenta la palabra del Señor. La mujer samaritana no comprendía realmente, y los judíos, que la religión estaban formadas por algunos ritos y costumbres que estaban relacionadas al culto, pero que no comprendía cuál era la verdadera forma como ellos debían de adorar. Ahora, para nosotros es interesante y la Biblia nos presenta algunos ejemplos cómo nosotros podemos tener un mejor concepto de la forma de adorar. Porque Jesús en realidad dijo una frase muy interesante aquí a esta mujer. Y le dijo así en este versículo 22 del capítulo 4. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Interesante aquí, porque es decir, la mujer samaritana era una adoradora, pero no sabía. Es lo que dice Jesús aquí. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Estar ofreciendo un servicio religioso a Dios, un culto, sin tener el sentido, para nosotros realmente esto no tiene razón. Hay muchas personas que dicen, por ejemplo, mira, te invito al culto, pero muchas personas no saben ni tan siquiera qué es ir al culto. Solo dicen vamos al culto, pero no saben qué es culto. ¿Qué es culto? Solo hay un versículo en la Biblia que he encontrado de cómo se define el culto. En Romanos capítulo 12, el verso 2 dice, el verso 1 dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo y agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. El culto tiene que ser con raciocinio. Cuando dice Pablo que presenté vuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, allí comienza. Es decir, que debemos de presentarnos en esas tres maneras, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No vamos a especificar mucho de ello, pero sí hay algo muy interesante que realmente debe de impresionarnos a nosotros. Dios busca adoradores. En el verso 24, Dios es espíritu. Se interpreta que Dios no es persona, pero no ese es el sentido en el cual aquí se está refiriendo, porque Dios es una persona que tiene ojos, es una persona, es un ser al cual nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero dice aquí, a los que le adoran, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Quiero llevar esta frase hasta el final. Lo que Jesús dijo a la mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Miren, qué complicado esto. Cuando yo estaba pequeño, fui bautizado en la iglesia católica. Yo tenía como unos 5 años, pero yo en realidad no sabía por qué me estaban bautizando. Es una infancia con una inocencia sin tener un conocimiento de lo que aquí involucra una responsabilidad. Muchas personas se bautizaron, muchas personas se reconciliaron, muchas personas se vuelven devotas, pero no tenemos el sentido. ¿Por qué? Cuando yo leo la Biblia, cuando yo estudio, cuando yo estoy haciendo un ayuno, debo de entender por qué lo estoy haciendo. Hay personas que dicen estamos en ayuno, pero no sabe por qué. ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que la Biblia define? Nosotros tenemos que tener los conceptos claros para no estar en ese escepticismo, en esa duda, si está bien lo que estoy haciendo o lo que estoy haciendo no está correcto. Ahora, hay algo muy interesante aquí y creo que para nosotros es muy valioso. Quiero compartir este pensamiento para poder mejor tener la idea de qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos mejor. Veamos este pensamiento que realmente vale la pena para nosotros aquí. Los hombres no se ponen en comunión con el cielo, visitando una montaña santa o un templo sagrado. Interesante este pensamiento, que la comunión de una persona no tiene que ver con que tiene que ir allá a un lugar distante o tiene que ir a un templo santo, porque la omnipresencia de Dios está donde quiera que usted y yo vayamos. Pero sí es interesante aquí, porque lo que dice que la religión no ha de limitarse a las formas o a las ceremonias externas. Hay religión que solo tiene que ver por tradición. En el mundo hay religiones como los musulmanes, la religión judía, el cristianismo, el protestantismo, en diferentes formas de adorar. Y usted puede notar que cada iglesia, cada lugar de una congregación, las personas tienen sus diferentes formas de orar, sus diferentes formas de cantar. Algunas iglesias dicen que se debe usar instrumentos, otras dicen que no, otros dicen que hay que orar de esta manera, otros dicen que no. Pero la Biblia es tan determinante con esto que no nos pierde. Es sencillo. Necesitamos entender esta manera correcta de cómo el Señor nos ordena a nosotros. Cuando vamos al Señor, tenemos que hacerlo con mucha reverencia, con mucho respeto. El apóstol Pablo dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla que confiesa a Dios debe doblegarse en señal de reverencia, respeto hacia Dios, a menos que tenga alguna dificultad física, de salud, problema tal vez de artritis o alguna otra circunstancia. Pero todos los que estamos con nuestras rodillas buenas, tenemos que doblarlas al Señor, porque es una señal de reverencia. El apóstol Pablo nos enseña que
debemos doblar nuestras rodillas como Cristo lo hizo. Pero es interesante aquí porque dice que la religión que proviene de Dios es la única que conduce a Dios. Es decir, mi mente se dirige al Creador a fin de servirle debidamente. Debemos de nacer del Espíritu Divino. Por eso dice allí, en espíritu y en verdad. Ahora dice, esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer, amar y obedecer a Dios. El verdadero adorador no se conforma con que ya leí la Biblia, que ya me bauticé, ya voy a la iglesia, yo soy miembro. No se conforma con eso. Dice aquí, nos inspira a una obediencia voluntaria a sus mandamientos. El verdadero adorador reconoce la ley de Dios, reconoce los preceptos de su santa ley, dispuesto para obedecer, dispuesto para ser sumiso, dispuesto para poner en práctica. La religión no es teoría, es como la introducción, pero la práctica es lo que hace que nuestra religión se vuelva más real, que nuestra forma de vida con Dios tenga una forma de expresión del amor de Dios en nuestros corazones. Tal es el verdadero culto que Dios desea que nosotros hagamos. Por eso es que Romanos 12 no especifica más lo que dice ahí. Vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por ejemplo, yo puedo ir a la iglesia, puedo ir al lugar de congregación y puedo depositar mi ofrenda voluntaria. Pero esa ofrenda es posible que Dios no la acepte, porque no lleva los ingredientes que Dios quiere en el sentido de adorar. Esto no es una tradición, ni tampoco una costumbre. No es un formalismo. La religión de Dios en el corazón de la humanidad. Dios quiere que nosotros vayamos siempre con ese anhelo, donde Dios puede revelarle al alma lo que puede ser para su verdadero sentido de comunión con Dios. Y aquí quiero citar algunos ejemplos muy interesantes para que nosotros los podamos ver desde un punto de vista. Ejemplo, vamos a hablar aquí de los magos. La Biblia en el libro de Mateo capítulo 2 nos hace un relato muy interesante de quiénes fueron estas personas. En el versículo 1 de Mateo capítulo 2 nos dice lo siguiente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí la Biblia nos relata acerca del nacimiento de Jesús. ¿Y qué encontramos aquí? En los días del rey Herodes, unos magos vienen del oriente y estos estaban interesados dónde estaba el niño Jesús. En todo el capítulo 2 encontramos que ellos habían visto una estrella y ellos eran como astrónomos que estudiaban los astros. No astrólogos, porque los astrólogos son los que estudian ciencias ocultas, astrónomos. Y ellos habían mirado esa estrella que los iba guiando hasta donde estaba el niño. Habían venido quizás de lejanas tierras, porque dice aquí que ellos estaban ahora llegando desde el oriente de Jerusalén y dice hasta Belén. No sé exactamente qué distancia había, pero habían mirado la estrella donde estaba el niño. Ellos habían estudiado las profecías acerca del nacimiento de Jesús. Habían enterado de la información. Y cuando Herodes se da cuenta de esto, llamó aquí a los magos y les dijo realmente del tiempo de la aparición de la estrella. Y ella los envió y le dice, mire, cuando encuentren al niño, háganmelo saber, que yo también vaya y le adore. Note usted aquí que Herodes tenía malos propósitos de ir y adorar al niño, porque más tarde encontramos la matanza de niños que se dio por la orden de este rey. Pero aquellos magos llegaron y encontraron allí al niño. La historia nos dice que esa estrella era un grupo distante de ángeles que estaban guiando a estos hombres que habían venido
de muy lejos para adorar al niño. Y lo interesante aquí es lo que nos dice los siguientes versículos. Veamos aquí lo que dice los siguientes versos que están más adelante en el verso 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mire qué interesante estos adoradores. Miran al niño allí. Está acostado el niño allí y ahora ellos le adoran, le rinden homenaje, le reconocen que es el Dios del universo y que pueden encontrar paz. Y no solamente eso, llevaron sus tesoros, ofrecieron sus ofrendas, oro, mirra, incienso, reconociendo la soberanía de un Dios. Qué interesante es que habían venido desde muy lejos. Y los judíos que estaban allí sabían acerca de un Salvador, pero no sabían la forma de entender el sentido de un Salvador en sus corazones. Los magos tenían allí en su mente y en su corazón el deseo de ver a ese niño. Estaban interesados, querían ver a aquel bebito allí como el Dios del universo, el Salvador del mundo. Y habían venido de esas lejanas tierras para adorar al niño. Y allí lo adoraron. Por revelación de Dios, avisados en sueños, se les dijo que no volvieran por el lugar donde estaba Herodes y regresaron por otro camino. Hermanos, es muy interesante que estos magos eran adoradores verdaderos. Estaban dispuestos a encontrar a Jesús. Y noten ustedes que para adorar al niño no fueron a otro lugar, sino que buscaron donde estaba el niño y allí encontraron la alegría que ellos llevaban en su corazón. Los adoradores se presentan a Dios con buena disposición, con buenos propósitos, con buenas intenciones. Pero hay muchas personas en el mundo, y mucho cuidado con esto, presten atención, que están adorando, pero no saben lo que están adorando. Estos magos sabían lo que estaban haciendo, pero Herodes no sabía el sentido de las cosas que ellos podían hacer. Sin embargo, aquí es muy interesante lo que vamos a leer. En el libro de Hechos, capítulo 17, vamos a ver la siguiente declaración. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice cuando Pablo visitó Atenas. Visitó allá a los atenienses y cuando encontró a estas personas en Tesalónica, veamos qué sucedió. En el capítulo 17, el versículo número 23, Pablo dijo, pasando y mirando por vuestros santuarios, hallé también a un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es pues a quien yo os anuncio. Noten que cuando Pablo llegó allá a Atenas, es interesante que cuando Pablo miró en Atenas la idolatría, su espíritu dice que enardecía al ver la ciudad entregada a la idolatría. Y habían muchos filósofos de la religión ahí. Y cuando escucharon que Pablo estaba hablando, entonces en ese momento lo mandaron a llamar, lo trajeron y lo llevaron al Areópago, donde se reunían todos los hombres de conocimiento que tenían un rango alto en capacidad de dominar asuntos de religión. Y cuando Pablo fue llevado ahí a ese lugar, entonces fue cuando él fue interrogado. ¿Qué podemos saber de esta enseñanza que estás hablando, de esta nueva enseñanza? Y fue cuando Pablo les dijo allí a todos, varones atenienses, les observo a ustedes que son muy religiosos. Pasando por vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros, dice, adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Interesante, Pablo ahora estaba dando una especificación más clara de cuál era el sentido de adorar correctamente a Dios. ¿Y qué es lo interesante para nosotros aquí?
que cuando Pablo dijo estas cosas, Pablo tuvo la oportunidad de impartirles el mensaje de la palabra de Dios y les dijo claramente que Dios había hecho a los hombres de un solo linaje, que había prefijado un orden de los tiempos y un límite de la habitación, para que de alguna manera, dice, busquen a Dios, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente está lejos de cada uno de nosotros, dice. Pero nosotros, dice, los que vivimos por Él vivimos, nos movemos y somos linaje suyo. Y ahora Pablo dijo, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo fue claro con su mensaje. Al Dios de la inscripción que dice al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ellos tenían la imagen del Dios no conocido. Adoraban, pero como Jesús dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros, aún en nuestra misma congregación, que vamos a la reunión, pero no sabemos ni por qué vamos? Escuchamos un sermón y no entendimos ni por qué es lo que Dios quiere decir. No entendemos por qué cantamos. No entendemos por qué estamos allí haciendo un convivio de una reunión espiritual. Vamos como que es un paseo, como que es un lugar común. Algunas personas se atreven de repente a estar por ahí masticando chicle, sacando por ahí una golosina. La iglesia no es un lugar como para irse a entretener para esas cosas. Es un lugar para ir a adorar a Dios. No importa que tal vez usted esté en su casa o puede estar en cualquier lugar, pero la adoración a Dios se demuestra de esta manera. Y Dios, a través del apóstol Pablo, les hizo reflexionar. Y lo interesante allí es que muchos, dice allí, algunos de ellos creyeron, hablando de Dionisio, el Areópagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Habían adoradores ahí que no sabían lo que adoraban, pero cuando la verdad llegó hacia ellos, entonces se dieron cuenta la manera correcta de adorar. Amados hermanos y amigos, ¿usted se ha preguntado alguna vez, ¿soy yo un verdadero adorador? ¿Estoy consciente de lo que estoy haciendo o no entiendo lo que estoy haciendo? ¿Cuántas veces se nos ha explicado a nosotros del sábado? ¿Cuántas veces se nos ha explicado la alimentación? ¿Cuántas veces se nos ha explicado la indumentaria? ¿Cuántas veces se nos ha explicado sobre los temas de reverencia? Pero ¿qué hemos entendido de esto? ¿Qué hemos mejorado? Queridos hermanos, el Señor dice a través del apóstol Juan, en Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:6-7. ¿Qué nos indica este versículo a nosotros? Que el verdadero evangelio, el evangelio eterno, manda a los hombres: temed a Dios y dadle gloria. El temor hacia Dios está revelado en una obediencia. Dice Eclesiastés capítulo 12, el verso 13, mas el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todo verdadero adorador debe revisar lo que dice Éxodo 20, del 1 en adelante. Aparecen 10 mandamientos. Un verdadero adorador presta la atención a esos 10 mandamientos, porque esos 10 mandamientos nos revelan la voluntad de Dios para poderle obedecer, para no caer en la desobediencia, para no caer en la infracción de poder violar los principios. El verdadero adorador, dice allá Apocalipsis, temed a Dios. Se da cuenta que el respeto es directamente hacia Dios y darle gloria. El honor, el respeto, la alabanza viene de una forma en la cual Dios nos especifica acá. Por eso es interesante lo que decía aquí la lectura, que más la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
tales adoradores son los que busca el Señor. Nosotros necesitamos ser verdaderos adoradores. No tiene que ver con el nombre de una iglesia. No tiene que ver con el puesto que usted tiene apartado ahí dentro de la iglesia. No tiene que ver con que yo doy mis ofrendas y mis diezmos y mis primicias, sino que tiene que ver con el sentido que nosotros tenemos la comunión con Dios. La disponibilidad de presentarnos en el verdadero culto, como decía Pablo, donde tenemos un cuerpo con un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestra ofrenda se presenta como la ofrenda que presentó Abel, que fue aceptada por Dios, no como la ofrenda de Caín, que fue y presentó su ofrenda, lo mejor de los frutos de la tierra, pero Dios no la aceptó. ¿Por qué? Porque no llevaba el reconocimiento de la fe de los méritos de un Salvador. Aunque llevó los mejores frutos de la tierra, Dios le rechazó esa ofrenda. Es posible, mi querido hermano y amigo, que Dios nos esté rechazando la forma de adorar, la forma de cantar forzados, la forma de orar, la forma de estar en la congregación, la forma de nuestra devoción con Dios, en nuestra forma de vivir. Nuestro testimonio está negando más a Dios. Y por eso dice acá el libro de Tito, muy interesante esta expresión del capítulo 2 del libro de Tito. Veamos aquí lo que nos dice capítulo, vamos a ver aquí el capítulo 2 del libro de Tito. Es muy interesante lo que nos dice acá y esto tomémoslo en cuenta. Dice aquí Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Los verdaderos adoradores renuncian a este mundo con todas sus atracciones, con todos sus entretenimientos. Jesús dijo en Lucas capítulo 14 del libro de Lucas, el verso 33, todo aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Un verdadero adorador no puede adorar a Dios y a la misma vez al mundo. Nadie puede servir a dos señores. Tenemos que elegir uno. Una mente dividida no puede servir a Dios. Por eso es que el mismo apóstol dice acá que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir sobria y justa y piadosamente en este siglo. Muchos profesan conocer a Dios, dice el 1:16, pero con sus hechos lo niegan. Apreciados hermanos, seamos verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Tomemos en cuenta por qué nosotros adoramos a Dios. Piense usted y yo, ¿por qué usted ora? ¿Por qué yo canto? ¿Por qué usted lee la Biblia? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es la mente de nosotros? Ser mejores adoradores, ser personas que no nos conformamos, ser personas que cada día, como decía Pablo en el verso 2 del capítulo 12 de Romanos, no conformarnos, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando la mujer samaritana se dio cuenta que ella era una adoradora, pero estaba equivocada en su forma de religión, entonces cuando Jesús habló con ella, ella dijo, me parece que tú eres profeta. Jesús le dijo, mujer, yo soy el que habla contigo. Se rompieron aquellos lazos de prejuicios, aquel muro que estaba dividido entre ellos, y se fue por toda Samaria y dijo, vengan, que hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. ¿No creen ustedes que este es el Cristo? Queridos hermanos, la gente y el mundo no nos va a ver tanto porque estemos en un templo o porque estemos allí con una Biblia, sino por lo que nosotros podamos testificar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que han palpado nuestros ojos, de lo que han visto nuestras... Todo esto puede testificar de esta manera. Ser un adorador verdadero de Dios no es fácil. Es una categoría muy alta. Tenemos que entrar en la categoría de los magos.
Tenemos que entrar en la categoría de esta mujer que una vez se convierte, va y demuestra que es un verdadero adorador. Tenemos que demostrar la categoría del eunuco, que iba y venía de adorar, iba en su carro leyendo y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo no entendía que esto habla acerca de un Salvador. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Los verdaderos adoradores no se quedan estancados, avanzan, su vida se vuelve más piadosa, se vuelve más humilde y se vuelve una conexión directa con Dios, donde produce una energía para el mundo, la sociedad y quienes los rodean. Entonces las personas dicen y les reconocen, estos han estado con Jesús. Que nosotros seamos adoradores con la ayuda del Señor, verdaderos en espíritu y en verdad. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por haber tenido esta meditación de su palabra, el estudio que habilita nuestros pensamientos, este estudio que nos capacita para reconocer que si no hemos sido adoradores, como Herodes que decía, vamos a adorar, y hizo lo contrario, Señor, ayúdanos. Queremos ser personas distintas, diferentes, queremos ser capacitadas para prepararnos para un mundo mejor. Tu palabra dice, ¿quién habitará en tu santo monte? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Señor, ayúdanos para ser parte de aquellos que están en el proceso de la preparación. Bendíganos, ayuda a toda la audiencia, a nuestros hermanos, amigos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.